Capítulo 11. Visiones imperiales. Los antiguos romanos estaban acostumbrados a ser derrotados, pero que no se malinterprete, ellos podían perder varias batallas, pero al final ganar la guerra. Un imperio que no podía aguantar un golpe y seguir de pie no es un imperio, pero incluso a los romanos les resultó difícil aceptar lo que estaba sucediendo en el norte de Iberia en el siglo II a.C. Una pequeña e insignificante ciudad de montaña llamada Numancia, habitada por celtas nativos de la península, se habían librado del yugo romano. En aquel tiempo, Roma era la dueña indiscutible del Mediterráneo, ya que había vencido a numerosos pueblos. Lo único a favor de Numancia era su amor por la libertad y su inhóspito terreno, pero eso le había servido para derrotar a varias legiones. La paciencia de Roma llegó a su fin en el 134 a.C., cuando el Senado recurrió a su general principal, Escipión Emiliano, quien antes había arrasado Cartago. Escipión obtuvo 30.000 soldados, pero para no desperdiciar vidas, usó una estrategia distinta. Cercó Numancia con fortificaciones, con lo cual la aisló del mundo exterior. El hambre hizo el trabajo por él. Según relatos romanos, los numantinos se quedaron sin alimentos en un año, y cuando vieron que no había esperanza, incendiaron su pueblo, y la mayoría optó por suicidarse antes de convertirse en esclavos. Posteriormente Numancia se convirtió en un símbolo de la independencia y valentía para los españoles. Miguel de Cervantes escribió una tragedia sobre ello. Los poetas compusieron himnos y los pintores hicieron majestuosos lienzos. En 1882, Numancia fue declarada un monumento nacional. Entre 1950 y 1960, el cómic más buscado no era el de Superman o Spider-Man, sino el de Yavato, un antiguo héroe ibérico que luchaba contra los romanos. Hasta el día de hoy, los antiguos numantinos son ejemplo de patriotismo y heroísmo en España. Sin embargo, algo no cuadra. Los españoles enaltecen a los numantinos en español, una lengua derivada del latín de Escipión. Los numantinos usaban la lengua celta, que hoy está perdida. Cervantes escribió su tragedia usando modelos artísticos greco-romanos. No había teatro en Numancia. Los patriotas españoles son fieles seguidores de la Iglesia Católica Romana. La ley española deriva de la ley romana. La política española, la cocina y la arquitectura española tienen mucho más legado romano que de los celtas de Iberia. Realmente, no queda nada en Numancia, salvo sus ruinas. Incluso su historia proviene de historiadores romanos. La victoria sobre Numancia fue tan completa que los vencedores se apropiaron del recuerdo de los vencidos. Nos gusta ver que los que ganan son los más débiles, pero no hay justicia en la historia. La mayor parte de las culturas del pasado han caído presas antes o después de los ejércitos de algún imperio despiadado que las ha relegado al olvido. También los imperios acaban por caer, pero tienden a dejar tras de sí herencias ricas y perdurables. Casi todas las personas del siglo XXI son descendientes de uno u otro imperio. ¿Qué es un imperio? Un imperio es un orden político con dos características importantes. Primero, gobernar un número significativo de pueblos distintos, identidades diferentes y territorios separados. Pero,
cuántos exactamente. El umbral imperial se encuentra entre 20 y 30 pueblos. Segundo, mantener fronteras flexibles y tener un apetito potencialmente ilimitado. Pueden devorar y digerir cada vez más naciones y territorios sin alterar su estructura o identidad básicas. El Estado británico hoy tiene fronteras bien definidas, pero hace un siglo casi cualquier lugar de la Tierra podía convertirse en parte del Imperio Británico. Gracias a estas dos características, los imperios han conseguido unir grupos étnicos diversos y zonas ecológicas diferentes bajo un único paraguas político, y con ello fusionar entre sí segmentos cada vez mayores de la especie humana y del planeta Tierra. Hay requisitos que un imperio no necesita para ser un imperio. Por ejemplo, no es necesario que surja de la conquista militar. El imperio ateniense empezó su vida como una liga voluntaria, y el imperio de los Habsburgo nació en el matrimonio. Un imperio tampoco tiene por qué ser gobernado por un emperador autócrata. El imperio británico estuvo gobernado por una democracia. Otros imperios, al menos republicanos, fueron el imperio holandés, francés, americano, de Cartago y el romano. Tampoco el tamaño importa demasiado. El imperio ateniense, en su apogeo, era mucho menor en tamaño y población que la Grecia actual. El imperio azteca era menor que el México de hoy día. No obstante, ambos eran imperios porque sometieron gradualmente a decenas e incluso cientos de organizaciones políticas diferentes. Atenas gobernó sobre más de 100 ciudades-estado previamente independientes, mientras que el imperio azteca gobernaba sobre 371 tribus y pueblos distintos. ¿Cómo fue posible comprimir tantos pueblos en el territorio de un estado moderno modesto? Fue posible porque antes había más pueblos distintos, los cuales además eran pequeños y con territorios no tan grandes. La zona actual de Palestina alberga solo 2 pueblos, pero en tiempos bíblicos existían ahí docenas de naciones, tribus, reinos y ciudades-estado. Los imperios fueron una de las razones principales de la drástica reducción de la diversidad humana. La aplanadora imperial borró gradualmente las características únicas de numerosos pueblos, forjando a partir de ellos grupos nuevos y más grandes. ¿Imperios del mal? En nuestra época, imperialista es una palabra política mal vista, justo detrás de fascista. Actualmente hay dos tipos de críticas a los imperios. 1. Los imperios no funcionan. A la larga, no es posible gobernar de manera eficiente tantos pueblos conquistados. 2. Los imperios son motores malvados de destrucción y explotación. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y nunca deben estar sometidos al dominio de otros. Desde una perspectiva, la primera afirmación es absurda y la segunda es muy problemática. Lo cierto es que el imperio ha sido la forma más común de organización política en el mundo a lo largo de los últimos 2500 años. La mayoría de humanos han vivido en imperios debido a que es una forma de gobierno estable, ya que sofocaba fácilmente las rebeliones. En general, los imperios han sido derrocados solo por invasiones externas o por divisiones en el seno de la élite gobernante.
Y a la inversa, los pueblos conquistados tienen un historial negativo al intentar liberarse. Muchos de ellos permanecen sometidos por cientos de años, tiempo en el cual son digeridos poco a poco por el imperio conquistador, hasta que sus culturas distintas son completamente extinguidas. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 d.C., los pueblos conquistados hace mucho no se levantaron o celebraron. Los descendientes biológicos de aquellas naciones que hablaban sus propias lenguas, adoraban a sus propios dioses y contaban sus mitos, ahora pensaban, hablaban y adoraban como romanos. En muchos casos, la destrucción de un imperio no significaba en absoluto la independencia para los pueblos sometidos. En lugar de ello, un nuevo imperio ocupaba el vacío creado. Un caso resaltante es el de Oriente Próximo. La situación actual de equilibrio de poderes no sucede desde el siglo VIII a.C., o sea, hace casi 3000 años. Desde el surgimiento del Imperio Neoasirio en el siglo VIII a.C. hasta el hundimiento del Imperio Británico y Francés en el siglo XX, Oriente Próximo pasó de manos de un imperio a otro. Todos los pueblos conquistados por los asirios, arameos, amonitas, fenicios, filisteos, moabitas, edomitas, etc., habían desaparecido hace mucho tiempo. Si bien hay excepciones de pueblos actuales que aseguran descender de algunos de estos antiguos pueblos, sus afirmaciones son algo exageradas. Por ejemplo, los judíos modernos tienen mucho más de los imperios que los dominaron que del antiguo reino de Judea. La gente judía de hoy llevan vestidos de Europa Oriental, usan un dialecto alemán, Yiddish, y discuten sobre un texto babilonio, el Talmud. Antes no había siquiera sinagogas o rollos de pergamino de la Torá. Construir y mantener un imperio solía implicar la matanza depravada de grandes poblaciones y la opresión brutal de los que quedaban. Los métodos habituales incluían guerras, esclavitud, deportación y genocidio. Cuando los romanos invadieron Escocia en el año 83 d.C., encontraron resistencia, por lo que arrasaron todo a su paso. Más tarde, los romanos ofrecieron la paz, pero el caudillo Calgaco los llamó rufianes del mundo y criticó su paz, que producía desiertos. Sin embargo, esto no significa que los imperios no dejen nada de valor a su paso. La mayor parte de la cultura humana es herencia de estos imperios. Los beneficios de sus conquistas no solo se usaron en lo militar, sino también en filosofía, arte, justicia y caridad. Una fracción considerable de los logros importantes de la humanidad deben su existencia a la explotación de las poblaciones conquistadas. Pensadores como Cicerón, Séneca y San Agustín pudieron dedicarse a sus obras gracias al imperialismo romano. El Taj Mahal existe por la explotación de los mongoles sobre sus súbditos indios. El imperio de los Habsburgo pudo pagar a Haydn y a Mozart gracias a los beneficios de su gobierno sobre otros pueblos, etc. Incluso si miramos más allá de la cultura y el arte de las élites y nos centramos en el mundo del pueblo llano, mayoría de la gente, encontraremos legados imperiales en muchas culturas modernas. Hoy en día,
la mayoría de nosotros hablamos, pensamos y soñamos en lenguajes imperiales que nuestros antepasados se vieron obligados a aceptar por la fuerza de la espada. Es el caso de la mayor parte de asiáticos orientales que hablan el idioma del Imperio Han. El caso de todo el continente de América que hablan uno de los 4 idiomas imperiales: español, portugués, francés o inglés. También es el caso de los egipcios actuales que se identifican con el Imperio Árabe que los conquistó y aplastó en el siglo VII, etc. Es por tu propio bien. El primer imperio del que se tiene información fidedigna fue el del Imperio Acadio de Sargón el Grande, hacia el año 2250 a.C. Comenzó siendo el rey de Kish, pero luego conquistó otras ciudades-estado mesopotámicas y zonas alrededor. Sargón se jactaba de haber conquistado el mundo, pero su territorio incluía solo partes de las actuales Irak, Siria, Irán y Turquía, entre otras. Cuando Sargón murió, el imperio no duró mucho, pero esos territorios serían reclamados una y otra vez. En los siguientes 1700 años, los gobernantes serían reyes asirios, babilonios o hititas. Todos querían imitar a Sargón. Después, hacia el 550 a.C., apareció Ciro el Grande de Persia, con una jactancia aún más grande. Ciro era diferente a Sargón, porque no solo afirmaba reinar sobre todo el mundo, sino que lo hacía por el bien de todas las gentes. Ciro quería que los pueblos que sometía le amaran y se consideraran afortunados de ser vasallos de Persia. El ejemplo más famoso es el de los judíos en Babilonia, a los cuales permitió volver a su patria Judea y reconstruir su templo. La presunción de gobernar el mundo entero para beneficio de sus habitantes era sorprendente. La evolución ha convertido a Homo sapiens, como a otros animales sociales, en un xenófobo. Instintivamente, los sapiens dividen a la humanidad en 2 partes: nosotros y ellos. Nosotros somos personas como tú y como yo, que compartimos idioma, religión y costumbres. Nosotros somos responsables los unos de los otros, pero no responsables de ellos. En contraste, la ideología imperial, de decir en adelante, ha tendido a ser inclusiva y global. Aunque ha habido una clara diferenciación entre gobernantes y gobernados, aún así se ha reconocido la unidad básica de todo el mundo, la existencia de un conjunto único de principios que rigen todos los lugares y épocas, y las responsabilidades mutuas de todos los seres humanos. La humanidad es vista como una gran familia. Los privilegios de los padres van de la mano con la responsabilidad por el bienestar de los hijos. Esta nueva visión imperial fue heredada por sucesivos emperadores y gobernantes en la actualidad. Esta visión imperial benevolente ha justificado la existencia de los imperios, negando no solo a los pueblos sometidos a rebelarse, sino también a los pueblos independientes resistirse. Por ejemplo, según la teoría política china tradicional, el cielo, Tian, es el origen de toda autoridad legítima sobre la tierra. El cielo elige a las personas o familia más valiosa y les confiere el mandato del cielo, así como todo lo que está bajo el cielo, Tianxia, para beneficio de todos sus habitantes. Si un gobernante goza del mandato, está obligado a extender la justicia y la armonía al mundo entero. Además, este solo puede ser uno, o sea, solo puede haber un estado independiente. El primer emperador chino del Imperio Chino Unido, Qin Shi Huang, personificó todo ello. Se jactaba de que no había nadie que no se haya convertido en su súbdito.
que su benevolencia se extendía incluso a bueyes y caballos. No había nadie que no se beneficiase. En consecuencia, los periodos imperiales se consideraban épocas doradas de orden y justicia. A diferencia de las ideas modernas occidentales, que consideran que un mundo justo sería con estados-nación separados, en China, los periodos de fragmentación se consideran épocas oscuras de caos e injusticia. Por eso, cada vez que un imperio se desplomaba, siempre se intentaba la reunificación. Cuando ellos se convierten en nosotros, los imperios han desempeñado una parte decisiva a la hora de amalgamar muchas pequeñas culturas en unas pocas culturas grandes. Ideas, personas, bienes, instituciones, normas y tecnología se diseminan más fácilmente dentro de las fronteras de un imperio que en una región fragmentada. La diseminación de todo ello beneficiaba a los imperios por dos razones. Hacían los gobiernos más fáciles, ya que había un solo conjunto de leyes, un idioma, una moneda, etc. La estandarización era una bendición para los emperadores. La otra razón era para obtener legitimidad, y al menos desde Siri y Qin Shi Huang, los imperios han justificado sus acciones por ser necesarias para extender una cultura superior. A veces los beneficios eran evidentes: cumplimiento de leyes, urbanización, estandarización de pesos y medidas, etc. Y a veces cuestionables: impuestos, reclutamiento, adoración al emperador, etc. Pero la mayoría de las élites imperiales creían de veras que trabajaban por el bienestar de los habitantes del imperio. La clase dirigente china trataba a sus súbditos como inferiores, pero por ello mismo es que se tenía que educarlos. Los romanos aseguraban que habían sacado a los bárbaros o salvajes hermanos de la ignorancia e inmundicia al amansarlos con la ley, limpiarlos en los baños públicos y mejorarlos con la filosofía. El imperio Maurya, en el siglo III a.C., decidió llevar las enseñanzas de Buda a un mundo ignorante. Las revelaciones del profeta en el Islam fueron llevadas al mundo por los califas musulmanes a cualquier costo. El imperio español no buscaba riquezas en el Nuevo Mundo, sino llevar la fe católica. El imperio británico tenía la misión de extender los evangelios del liberalismo y el libre comercio. En la actualidad, muchos norteamericanos sostienen que su gobierno tiene el deber moral de llevar los beneficios de la democracia y los derechos humanos a los países del tercer mundo, aunque se desaten guerras. Las ideas culturales que el imperio diseminaba rara vez eran la creación exclusiva de la élite gobernante. Esta también adoptaba ideas, normas y tradiciones de otros pueblos. En su mayor parte, los imperios han producido civilizaciones híbridas que absorbieron muchas cosas de pueblos sometidos. La cultura imperial de Roma era tanto griega como romana. La cultura imperial abásida era en parte persa, en parte griega y en parte árabe. La cultura imperial mongol era imitación de la china. Y estos son solo algunos casos. Aún así, el proceso de asimilación no fue fácil para los vencidos. La civilización cultural pudo haber absorbido numerosas contribuciones de varios pueblos conquistados, pero el resultado híbrido seguía siendo ajeno a la inmensa mayoría. No era fácil abandonar una tradición local familiar y querida, y peor todavía, aunque se adaptasen a la cultura imperial, tenían que pasar décadas o hasta siglos para que la élite imperial los aceptara como parte de nosotros. A los conquistados no se les permitía participar de manera equitativa en el mundo imperial. Por el contrario, ellos todavía eran tratados como bárbaros. Imaginemos
un íbero de buena familia que viviera un siglo después de la caída de Numancia. Este hablaría latín, vestiría túnicas romanas, tendría su propia villa al estilo romano y hasta sabría de memoria el libro tercero de las Geórgicas de Virgilio. Todo esto debería hacerlo romano, pero no. Aún así es tratado como un semibárbaro. Él es consciente de su situación y se da cuenta con frustración que nunca conseguirá un puesto en el gobierno ni un buen asiento en el anfiteatro. Algo similar le pasó a Gandhi cuando, pese a haber adquirido las costumbres británicas, hablar inglés y estudiar en Londres, fue arrojado de un tren en la colonia británica en Sudáfrica por insistir en viajar en primera clase, ya sabiendo que la gente de su color viajaba en tercera. En algunos casos, los procesos de aculturación y asimilación acabaron por romper las barreras entre los recién llegados y la vieja élite. Los conquistados ya no veían al imperio como un sistema ajeno de ocupación, y los conquistadores llegaron a considerar que sus súbditos eran iguales a ellos. Ello se observa en el Imperio Romano, donde a todos los súbditos, después de siglos de dominación, se les concedió la ciudadanía romana. No solo eso, hubo senadores no romanos y hasta emperadores que tuvieron sangre íbera, como Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Un proceso similar tuvo lugar en el Imperio Árabe, cuando los subyugados egipcios, sirios, iraníes y bereberes comenzaron a reclamar una participación igual en el imperio y en el mundo del Islam, el cual lograron después de varios años, y este fue tan exitoso que al final los árabes perdieron su dominación como grupo étnico. Podemos considerar de la misma manera el proceso de descolonización de las últimas décadas. Los indios, africanos, árabes, chinos y maoríes que habían sido conquistados por los europeos habían aprendido francés, inglés y español, pero no solo eso, también habían adoptado sus creencias, como los derechos humanos, el principio de autodeterminación, el liberalismo, el capitalismo, el comunismo, el feminismo y el nacionalismo. Tales creencias al final sirvieron para que los grupos locales reclamaran igualdad a sus conquistadores europeos, quienes tuvieron que ceder ante sus propios valores occidentales. Según el autor, existe un ciclo imperial que consta de 5 fases. 1. Un pequeño grupo establece un gran imperio. 2. Se forja una cultura imperial. 3. Los pueblos sometidos adoptan la cultura imperial. 4. Los pueblos sometidos reclaman un estatus igual en el nombre de los valores imperiales comunes. Y 5. Los fundadores del imperio pierden su dominación. Los buenos y malos de la historia. Resulta tentador dividir de manera clara la historia en buenos y malos y situar a todos los imperios entre los malos. Al fin y al cabo, casi todos estos imperios se fundaron sobre sangre y mantuvieron su poder mediante la opresión y la guerra. Pero la mayor parte de las culturas actuales se basan en herencias imperiales. Si los imperios son por definición malos, ¿qué dice eso de nosotros? No es posible purgar la cultura humana del imperialismo. Quizá pudiera aducirse que algunas de las numerosas culturas que surgieron en los albores de la historia registrada eran puras, pero no existe ninguna cultura aparecida después de aquellos inicios que pueda afirmar eso, y menos en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en la relación de amor-odio entre la República de la India de hoy y el Raj británico.
La conquista y la ocupación de la India por parte de los ingleses se cobró la vida de millones de indios, pero muchos de ellos adoptaron con alegría las ideas occidentales como la autodeterminación y los derechos humanos. Y no solo eso, también se creó el sistema judicial indio y una gran red de ferrocarriles. Peor todavía, al independizarse la India, no volvió a como era antes, sino que adoptó la democracia occidental como forma de gobierno. En esta India independiente se tomaba té, se jugaba cricket y se hablaba inglés. En la actualidad, ¿cuántos indios votarían por abandonar alguna de estas herencias culturales? Pocos, seguro, e incluso si se dejara de lado la herencia británica, no harían ellos más que defender la herencia de otro imperio más antiguo y no menos brutal, como el imperio mogol, el sultanato de Delhi, el imperio Gupta, el imperio Kushan o el imperio Maurya. Nadie sabe realmente cómo resolver esta cuestión de la herencia cultural. Quizá solo debemos reconocer que el dilema es complejo y que el pasado no se divide entre buenos y malos. Claro, al menos que aceptemos que seguimos el ejemplo de los malos. El nuevo imperio global. Desde aproximadamente el año 200 a.C., la mayoría de los humanos han vivido en imperios y todo apunta a que probablemente en el futuro también la mayoría de los humanos vivan en uno. Pero esta vez el imperio será realmente global. La visión imperial de dominio sobre el mundo entero puede ser inminente. A medida que el siglo XXI va avanzando, el nacionalismo pierde terreno rápidamente. Cada vez más gente cree que toda la humanidad es el origen legítimo de la autoridad política y no los miembros de una nacionalidad concreta, y que salvaguardar los derechos humanos y proteger los intereses de toda la especie humana debiera ser el faro que guía la política. Si es así, tener cerca de 200 estados independientes es un estorbo en lugar de una ayuda, puesto que suecos, indonesios y nigerianos merecen los mismos derechos humanos. ¿No sería más sencillo que un único gobierno global nos protegiera? La aparición de problemas que son en esencial globales, como el deshielo de los casquetes polares, socava cualquier legitimidad que les queda a los estados-nación independientes. Ningún estado soberano será capaz de librarse por sí solo del calentamiento global. El mandato del cielo chino lo confirió el cielo para resolver los problemas de la humanidad. El mandato del cielo moderno lo dará la humanidad para resolver los problemas del cielo, como el agujero de la capa de ozono y la acumulación de gases de efecto invernadero. El color del imperio global bien pudiera ser verde. En la actualidad, el mundo todavía está fragmentado políticamente, pero los estados cada vez tienen menos independencia. Ninguno de ellos es realmente capaz de ejecutar políticas económicas independientes, de declarar y sostener guerras a su antojo, ni incluso de gestionar sus propios asuntos internos como les plazca. Los estados se hallan cada vez más abiertos a las maquinaciones de los mercados globales, a la interferencia de las compañías y organizaciones no gubernamentales globales y a la supervisión de la opinión pública global y al sistema judicial internacional. Los estados se ven obligados a amoldarse a los estándares globales de comportamiento financiero, política ambiental y justicia. Corrientes enormemente profundas de capital, trabajo e información remueven y modelan el mundo, con una desatención creciente por las fronteras y las opiniones de los estados. El imperio global que se está forjando ante nuestros ojos no está gobernado por ningún estado o grupo étnico particulares. De manera muy parecida al imperio romano tardío, está gobernado por una élite multiétnica y se mantiene unida por una cultura común
e intereses comunes. En todo el mundo, cada vez hay más emprendedores, ingenieros, expertos, eruditos, abogados y gestores que son llamados a unirse al imperio. Tienen que sopesar si responder a la llamada imperial o permanecer leales a su estado y su gente. Y cada vez son más los que eligen el imperio.